Hola niños, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero y estén muy bien y con mucho ánimo para comenzar a trabajar en la sesión de hoy. En esta sesión de hoy, martes 27 de octubre, estaremos trabajando con 3 materias: en español, en historia y en matemáticas. Tú vas a necesitar tu libro de español, tu libro de historia y la guía. Corre por tu material para que estés cómodo y no te me distraigas. Hay que poner muchísima atención a cada una de las explicaciones que yo te estoy dando para que puedas realizar de manera adecuada todas las actividades que yo te propongo y te muestro en cada uno de los videos. Hay que echarle muchísimas ganas y tratar de escuchar muy bien y de observar todo lo que te estoy explicando en el video. Si tienes alguna duda, puedes contactarme sin ningún problema y yo te ayudo de manera individual. Espero tus evidencias con la fecha, con tu nombre, con el título y también las instrucciones y la letra clara para poder revisarte. Estoy muy agradecida contigo porque estés de nuevo este día en mi clase y espero lograr que aprendas estos temas en el día de hoy. ¿Sale? Vamos a comenzar con las explicaciones de cada una de las actividades. En esta primera sesión vamos a trabajar con tu materia de español, con tu libro. Así que por favor tenlo a la mano para que puedas realizar esta actividad. Pero primero yo quería invitarte a ver un video sobre la explicación de la fecha que se conmemoró el 24 de octubre. Si tú recuerdas, ese día 24 de octubre se celebra a las Naciones Unidas. Pero, ¿qué son las Naciones Unidas? ¿O para qué se desarrollaron? ¿O por qué es una organización? ¿Qué cuida esa organización? ¿Para qué nos puede servir estar en la Organización de las Naciones Unidas? ¿O qué países integran la Organización de las Naciones Unidas? Te invito a ver el video siguiente para que recuerdes tú qué significa ese nombre y para lo que ésta puede llegar a servir. Hay que poner muchísima atención nada más para recordarles este tema. No va a ser actividad, pero sí quiero que lo recuerden para que no se les olvide. Y ahorita volvemos a explicar el tema que vamos a trabajar en español. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del Día de las Naciones Unidas. ONU, Organización de las Naciones Unidas. Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas con el fin de conmemorar la fundación de esta organización que lucha por la paz alrededor del mundo. Las Naciones Unidas tienen entre sus principales objetivos mantener la paz y la seguridad mundial, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes, fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. La bandera de la ONU es de color azul cielo. Tiene un emblema central que simboliza el mapa del mundo, bordeado por unas ramas de olivo que simbolizan la paz mundial. Desde 1948, cada 24 de octubre, celebramos el Día de las Naciones Unidas. Ok, ahora sí empezamos con la materia de español con su primera actividad. Bueno, el día de hoy vamos a recordar un tema que ya trabajamos, llamado anuncio publicitario. Recordemos que este tiene diferentes funciones, diferentes elementos, nos puede llegar a ser útil o no, entonces hay que poner muchísima atención. Habíamos dicho que el anuncio publicitario era algo que servía para dar un mensaje a las personas, para poder promocionar un producto o para poder promocionar un servicio. Estos anuncios publicitarios dejaban a la gente un mensaje y las personas decidían si compraban o no el producto. ¿Sale? Este anuncio publicitario se puede transmitir por diferentes medios: televisión, radio,
periódico, internet e incluso en las calles. Y puede ir dirigidos a niños, mujeres, adultos, ancianos, etcétera, a cualquier tipo de público. Así como también te puede promocionar algún tipo de servicio, no nada más un producto. Pero, ¿cuáles son los elementos de un anuncio publicitario? Primero, tiene el encabezado. ¿Qué significa el encabezado? Es el nombre del producto y va a ser con letras llamativas para que atraiga al público. El segundo elemento del anuncio publicitario es el eslogan. ¿Qué es un eslogan? Es la frase llamativa que convence a la persona de comprar ese producto. Con ese eslogan, con esa frase llamativa, la persona se decide que ese producto va a ser el mejor. Por eso tiene que ser llamativa y con letras grandes para que llame la atención del consumidor. El otro elemento de este producto es el cuerpo. ¿Qué significa el cuerpo? Es una información adicional que lleva ese anuncio publicitario. Es información extra del anuncio publicitario, ¿sale? Ahí puede ir características del producto, para qué sirve ese producto, a lo mejor de qué está hecho, dirección de dónde lo elaboraron, etcétera. Por eso se le llama cuerpo, porque es información adicional. Y también tiene una imagen. ¿Qué es la imagen? Es un dibujo, un gráfico que sirve para complementar todo el anuncio publicitario. Y a veces esa imagen hace que el consumidor compre ese producto. Por eso la imagen también debe de ser llamativa, con muchos colores. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Lo siguiente será, ¿qué son estereotipos? Hay que recordar que también los anuncios publicitarios tienen estereotipos. ¿Pero qué son los estereotipos? Recordemos que los estereotipos son ideas generalizadas que tenemos nosotros sobre algunas personas, sobre su aspecto físico, sobre sus habilidades, sobre su género. Por ejemplo, un estereotipo puede ser que los hombres solamente utilicen el color azul y las mujeres el rosa. Que los hombres no pueden utilizar el rosa. Eso es un estereotipo porque es una idea generalizada, una creencia que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo. Otra puede ser que nada más las mujeres se dedican al hogar y los hombres a trabajar. Ese es otro estereotipo porque es otra creencia que se tiene. Hay que recordar que los estereotipos son creencias y esos estereotipos afectan la convivencia diaria, ya que no debe de haber, porque todos debemos ser capaces de realizar cualquier cosa o cualquier trabajo. Otro estereotipo que se escucha mucho es que la mujer es el sexo débil y el hombre el sexo fuerte. Ese es otro estereotipo muy marcado y no debe de existir. Entonces, entendido lo que quiere decir estereotipo, son ideas que tenemos. También otro puede ser que las niñas jueguen a las muñecas y los niños a los carritos. Estos estereotipos no necesariamente los debemos de seguir, ya que cada uno es responsable de sus decisiones. Otro aspecto del anuncio publicitario es el eslogan. ¿Qué es el eslogan? El eslogan es la frase llamativa, la frase subjetiva, publicitaria del anuncio, ¿sale? Y esta tiene que hacer que el consumidor se convenza de que ese producto es el mejor. Es de los más importantes en un anuncio publicitario. Pero este eslogan debe de llevar un adjetivo. ¿Qué son adjetivos? Es lo que nos dice cómo debe de ser el objeto, la persona o el lugar. Por ejemplo, te dejará tan suave como un abrazo de mamá. Ahí, ¿cuál es el adjetivo? Suave, porque te está diciendo que es suave o que va a ser suave. Otra frase publicitaria puede ser jabón espumoso que te dejará la piel suave y linda. ¿Cuál es el adjetivo de ese eslogan? Suave y linda, porque ¿cómo te la va a dejar? Suave y linda. Hay que tener muy en cuenta que los adjetivos nos dicen cómo va a ser, cómo es tanto el objeto, el lugar, la persona o el producto, ¿sale? Siempre el eslogan debe llevar un adjetivo, ¿entendido? Vamos bien hasta ahí recordando el anuncio publicitario. Y lo último que trabajamos con un anuncio publicitario son los recursos literarios.
¿Qué son los recursos literarios? Recordemos que un recurso literario hace más llamativo el producto, interactúa con todos los elementos del anuncio publicitario. ¿Y cuáles son los recursos literarios de un anuncio, de una frase publicitaria? El primero que voy a explicar es la rima. Es cuando el eslogan que nosotros estamos escribiendo en un anuncio publicitario tiene dos palabras que terminan con el mismo sonido, que terminan igual. Si tú observas en el eslogan dos palabras que terminan igual, ese eslogan está llevando el recurso literario de la rima. El segundo recurso literario es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Era cuando se exageraba el producto, cuando se exageraba la función del producto. Por ejemplo, estos tenis que te harán volar. Ahí el anuncio publicitario estaba muy exagerado porque ningún tenis te va a hacer volar. Si tú observabas que ese anuncio publicitario tenía una frase adjetiva o una frase publicitaria exagerada, tenías que escribir que tenía el recurso literario de la hipérbole. El siguiente es la analogía. ¿Qué era la analogía? La analogía era cuando se comparaban dos cosas o dos aspectos, tanto de igualdad como de diferencia. Por ejemplo, el sillón tan confortable como las nubes. Ahí estaba comparando el sillón con las nubes. Eso es la analogía, cuando comparaba dos cosas, dos aspectos, dos semejanzas. Y finalmente tenemos a la metáfora. ¿Qué era la metáfora? Era cuando el producto, la frase publicitaria, escribía aspectos que el consumidor desearía tener, características que la otra persona desearía tener. Por ejemplo, para el hombre grande y fuerte o para el hombre inteligente. Esa persona quisiera ser inteligente, por lo tanto, ese anuncio publicitario está utilizando el recurso literario de la metáfora. ¿Ok? Esos son los aspectos más importantes del anuncio publicitario. Ahora sí te paso a explicar la actividad. Para esta actividad te vas a ubicar en tu libro en la página 35. Posterior a eso, vas a escribir una palomita en el aprendizaje donde te encuentres, según sea el caso de este bloque. Por ejemplo, identifico las características y la función de las frases publicitarias. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar. Necesito ayuda para hacerlo. Puedo elaborar un anuncio publicitario mediante el uso de estrategias para persuadir al público. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar. Necesito ayuda para hacerlo. El tercero, identifico los recursos retóricos o literarios empleados en la publicidad. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar. Necesito ayuda para hacerlo. Posteriormente vas a marcar una palomita en la opción que corresponda con la manera en la que realizaste tu trabajo. Colaboro con mi equipo, aporto ideas al equipo y al grupo, me propongo mejorar en, tómate el tiempo que necesites para realizar esta actividad y posteriormente pasamos a la número 2. Bien, iniciamos con la actividad número 2 en tu materia de historia. Aquí vamos a trabajar un repaso del bloque 1 que se llamó México Independiente. Vamos a recordar los aspectos más importantes para que tú puedas realizar la evaluación de este bloque en tu libro de historia. Ahorita terminando la explicación te digo yo las páginas y te leo pregunta por pregunta. Lo primero que nosotros debemos de saber es que México se convirtió en independiente cuando se consumó la independencia. ¿Qué es consumar la independencia? Es cuando México logró independizarse y logró poner fin al dominio español. O sea que dejaron de gobernarnos los españoles. Recordemos que la independencia comenzó el 16 de septiembre de 1810 y terminó el 27 de septiembre de 1821. Duró 11 años. Ahí fue cuando los mexicanos decidieron luchar por la igualdad, por sus derechos y por la economía del país. Y la consumación es cuando se terminó y pudieron poner fin al dominio español. Pero
¿Qué problemas atravesó México cuando ya se convirtió en México independiente? El principal problema fue su economía. Su atraso económico fue el principal problema que empezaron a sufrir los mexicanos cuando se consumó su independencia. Y eso debido a que estuvieron 11 años luchando en guerra por los derechos y fue ahí donde la economía empezó a decaer. Otro aspecto que trabajamos nosotros en historia en el México independiente fue los tipos de gobierno. Recordemos que en nuestro gobierno se querían proponer primero un gobierno republicano, pero los centralistas y los federalistas se pusieron en contra. Los centralistas deseaban fortalecer el gobierno del presidente. Hay que recordar, los centralistas deseaban fortalecer al presidente. Los federalistas deseaban desarrollar poderes de la Unión, así como también un gobierno democrático. Esos dos gobiernos, recordemos, estudiamos los centralistas que deseaban fortalecer el gobierno del presidente y los federalistas que deseaban desarrollar poderes de la Unión y respetar las ideas de nuestra ciudadanía, o sea, respetar el voto, así como también los estados de nuestro país. Otro aspecto que nosotros trabajamos en este bloque fue intereses extranjeros. ¿Qué intereses extranjeros? Que otros países deseaban o tenían visto a nuestro país en inversiones o también aprovecharse de los recursos, ya que como México se había quedado muy pobre y sin recursos, deseaban invertir para sacar provecho. Recuerden que los primeros interesados fueron Estados Unidos, después Inglaterra, Francia y España, que quería volver a conquistar a nuestro país. Pero se tuvo diferentes conflictos con dos países. ¿Lo recuerdan? Estados Unidos y Francia. Recuerden esas dos guerras que hubo después de la independencia. Esos dos países tuvieron conflictos con México después de su independencia. Recordemos que contra Francia fue la llamada Guerra de los Pasteles, que fue el 27 de noviembre de 1838. Y contra Estados Unidos, recordemos que fue entre 1846 y 1848. Hay que recordar que la más fuerte fue contra Estados Unidos, ya que primero perdimos Texas y posteriormente perdimos dos territorios más, que fue Nuevo México y que fue California, y eso fue lo que detonó la guerra contra Estados Unidos, ya que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, esos son los aspectos importantes, pero también había donde se divertían en aquel entonces. Recordemos que se divertían en jaripeos, peleas de gallos, corridas de toros, etc. Nuestro territorio, México, era uno de los países más grandes, pero debido a la pérdida de este territorio, pues nos quedamos con menos de la mitad. ¿Sale? Esos fueron los puntos más importantes y más llamativos que nosotros trabajamos en este bloque de historia, en este México independiente. Y esto te va a servir para que tú puedas realizar la actividad que te voy a explicar a continuación. Hay que poner muchísima atención. Una vez escuchado el video, te vas a ubicar en tu libro de historia, página 40 y página 41, vas a contestar la evaluación. En el punto número 1 vas a completar el texto con las palabras que ahí se te muestran, empleando solo las correctas, ¿sale? En el punto número 2 vas a marcar la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes mapas corresponde a la primera organización territorial que tuvo el México independiente? Esa la vas a sacar de tu página 15 de este mismo libro. En el punto número 3 vas a subrayar la respuesta correcta a la siguiente pregunta. Una de las propuestas de los federalistas era ¿qué? Y en el punto número 4 vas a subrayar la respuesta correcta a la siguiente afirmación. Un acontecimiento que causó la guerra entre México y Estados Unidos fue... Lee con atención cada una de las preguntas y de las afirmaciones que se te piden y tómate el tiempo necesario para que realices tu actividad. Y posteriormente pasamos a la número 3.
Llegamos a la tercera actividad y tú aquí vas a necesitar tu guía. Vamos a trabajar en la materia de matemáticas con lo que trabajamos ayer, que fue unidades de medida. Recordemos que trabajamos dos, la de capacidad y la de peso. ¿Qué dijimos que era capacidad? ¿O qué dijimos que era peso? ¿Para qué nos pueden servir estas unidades de medida? Dijimos que las unidades de medida nos iban a servir para conocer exactamente cuánto medía ese cuerpo, ese objeto o ese recipiente. Nos ayudan a saber la medida exactita. Y vamos a trabajar dos, las de capacidad y las de peso. Pero, ¿qué significa capacidad o qué nos ayudan a medir las unidades de capacidad? Esta nos ayudan a medir lo que cabe en el recipiente. Eso es lo principal que nos ayudan a medir. Lo que cabe en el recipiente. Mientras más grande sea el recipiente, la unidad de medida va a ser más grande. También nos ayudan a medir volúmenes y líquidos. Las unidades de medida de capacidad son para medir líquidos, volúmenes. Por ejemplo, si tú vas a la tienda a pedir agua, ¿en qué la pides? ¿En litros o en gramos? En litros, ¿verdad? Entonces, es una unidad de medida de capacidad. ¿Por qué? Porque estamos preguntando por un líquido. La principal unidad de medida de capacidad es el litro. Aunque hay distintas que se utilizan, entre ellas el mililitro. Pero recordemos que el mililitro es más pequeño que el litro. Y mientras más grande esté el recipiente, la unidad de medida va a ser más alta. Tenemos estas equivalencias. Un litro es igual a 1000 mililitros. Medio litro es igual a 500 mililitros. Un cuarto de litro es igual a 250 mililitros. Por lo tanto, un mililitro es la milésima parte del litro y es más pequeña que un litro. ¿Sale? Para esto nos va a servir las unidades de medida de capacidad, para medir volúmenes y medir líquidos, qué tanto cabe en ese recipiente. Es un recordatorio nada más porque ayer lo trabajamos. Las unidades de peso, ¿qué son o qué nos ayudan a medir? Nos ayudan a medir la masa total que tiene ese cuerpo o ese objeto. ¿Qué tan pesado está ese objeto o ese cuerpo? Y las principales unidades de medida que se utilizan son el gramo y el kilogramo. Aunque existen otras como la tonelada. La tonelada es la máxima unidad de medida que existe de peso. Después le sigue el kilogramo, después el gramo y otras que vamos a utilizar posteriormente. Pero de esas tres, la más grande es la tonelada, la que sigue es el kilogramo y la siguiente es el gramo. La principal va a ser el gramo. Por ejemplo, si tú vas a la tienda a pedir manzanas, ¿las pides en gramos o en litros? En gramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás pidiendo que te pesen ese objeto. Estás viendo qué tanta masa tiene ese cuerpo. Por lo tanto, es unidad de medida de peso. Es el gramo. Recuerden, las principales equivalencias que tenemos son: un kilogramo es igual a 1000 gramos. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Mientras más pesado o más grande esté el objeto y el cuerpo, la unidad de medida va a ser más alta. Recordemos que la tonelada es la más alta de las tres. Le sigue el kilogramo y le va a seguir el gramo. Y se abrevian así. Yo ayer se los mencionaba. Litro se abrevia L, mililitro se abrevia ML, gramo se abrevia G, kilogramo KG y tonelada T. Hay que diferenciar las unidades de medida de capacidad y de peso porque no son las mismas. Nos ayudan a medir, sí, cuerpos, objetos y recipientes, pero cada una tiene su función. Si el objeto o el cuerpo del recipiente es pequeño, la unidad de medida va a ser chica. Si es muy grande, la unidad de medida va a ser más grande. Hay que saber diferenciar cuándo se utilizan gramos, kilogramos o toneladas, o cuándo se utilizan
¿Litros o mililitros? Yo les decía ayer el ejemplo de los medicamentos. Esos utilizan mililitros. Y cuando tú vas a comprar agua grande, te va a manejar litros. Te decía aquí que tu peso se va a manejar en kilogramos. El peso de una ballena se va a manejar en toneladas. Y el peso de una manzana se va a manejar en gramos. ¿Por qué? Porque vamos de lo más pequeño a lo más grande. Con este recordatorio de las unidades de medida, pasamos a realizar la actividad 3, así que hay que poner muchísima atención porque es en tu guía. Para esta tercera actividad te vas a ubicar en tu guía página 101. En el punto número 1 vas a encerrar o rodear con rojo lo que se pueda medir en litros y con azul lo que se pueda medir en kilogramos. En el punto número 2 vas a escribir la unidad de medida, ya sea litros o mililitros, más adecuada para medir la capacidad de cada recipiente. Concéntrate y pon mucha atención en esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de la clase. Muchas felicidades. Muy bien, niños, llegaron al final de la clase. Espero mis explicaciones hayan sido muy claras para que puedan realizar sus actividades. Si tienen alguna duda, pueden contactarme y yo sin ningún problema les vuelvo a explicar lo que no entendieron. Pero hay que concentrarse y escuchar todo el video. ¿Sí? ¿Ok? Deseo que tengan un excelente día y espero sus evidencias en el transcurso del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho para pronto vernos de manera presencial. Los quiero mucho de parte de la maestra Lisbeth. Bye.